Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy encontramos un momento de gran tensión y confrontación. Jesús está siendo atacado por los líderes religiosos de su tiempo, quienes lo acusan de estar poseído por Belcebú, el príncipe de los demonios, y de expulsar a los demonios por su poder. En respuesta a estas acusaciones, Jesús responde con una enseñanza profunda sobre el pecado contra el Espíritu Santo, la unidad de su misión y la lucha entre el bien y el mal. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre las divisiones que pueden surgir cuando nos oponemos al reino de Dios y cómo la fuerza del mal busca, a través del engaño, destruir la obra de Cristo. El Evangelio muestra a Jesús realizando grandes milagros, y estos escribas que lo pueden ver ahora comienzan a difamarlo, acusándolo de estar poseído por Belcebú, príncipe de los demonios. Para ellos era impensable que alguien que actuara como Jesús, realizara curaciones y expulsara demonios, pudiera hacerlo con el poder de Dios. De igual manera, la evidencia de los milagros que Jesús realizaba les resulta tan desconcertante que preferían dar crédito a una interpretación maliciosa y absurda, que él estaba trabajando por el poder de Satanás. Este tipo de acusación nos muestra una de las grandes trampas del enemigo: la incredulidad y el rechazo a la obra de Dios. Cuando el corazón se cierra tanto que es incapaz de reconocer la acción de Dios, se recurre a explicaciones distorsionadas o incluso maliciosas. Jesús, al ser Hijo de Dios, está ofreciendo una nueva manera de vivir, una nueva relación con Dios, y algunos se niegan a aceptarlo, eligiendo en cambio acusarlo de cosas terribles. Para nosotros esta enseñanza es clara. Debemos ser cuidadosos de no rechazar la obra de Dios solo porque no encaja con nuestras expectativas o con lo que creemos que debería de ser. A veces Dios actúa de maneras que no entendemos, pero esto no significa que esté actuando de una manera demoníaca o equivocada. Jesús responde a las acusaciones de una manera sabia y contundente. Él les plantea preguntas lógicas. Ante estas preguntas, Jesús les muestra que la acusación que lo vincula con Satanás es absurda. Si él estuviera actuando por el poder de Satanás, Satanás estaría actuando contra sí mismo, lo cual sería un completo desastre. De esta manera, Jesús revela que su obra no es la obra del mal, sino que es una acción de Dios para destruir el mal y liberarnos a todos los que estamos cautivos. Este punto es crucial para comprender el conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. La lucha no es entre el bien y el bien, sino entre el bien y el mal. Jesús ha venido a vencer al mal y a liberar a la humanidad, no a alienarse con él. Esta enseñanza nos invita a reconocer que no podemos servir a dos amos. Debemos escoger entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y el de Satanás. En nuestra vida diaria debemos elegir entre la verdad, la justicia y así reconocer la obra de Dios en el mundo, resistiendo a las tentaciones que nos apartan de su luz. Finalmente, Jesús lanza una advertencia seria. Todo pecado será perdonado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Este pasaje ha desconcertado a muchos y es importante entenderlo en su contexto.
El pecado contra el Espíritu Santo no se refiere a un error o a un pecado aislado, sino a una actitud persistente y consciente de rechazo a la gracia de Dios. Es el rechazo deliberado a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, una negación total de la verdad de Dios, incluso cuando esa verdad se nos presenta claramente. El pecado contra el Espíritu Santo es en última instancia, el pecado de endurecer el corazón hasta el punto de que no somos capaces de arrepentirnos ni de recibir el perdón. Cuando cerramos el corazón a la acción del Espíritu Santo, nos apartamos de la única fuente de perdón y de salvación. Esta es una advertencia seria para todos nosotros. No podemos vivir una actitud de rechazo hacia lo que el Espíritu Santo está haciendo en el mundo. Debemos estar abiertos a la gracia de Dios, siempre dispuestos a arrepentirnos y aceptar su perdón. Este pasaje nos llama a reconocer que la obra de Dios en este mundo es, aunque no la entendamos o nos desconcierte, como Él quiere. Como discípulos de Jesús estamos llamados a ser testigos de su luz y su verdad, y no podemos permitir que el rechazo o la incredulidad nos impidan vivir plenamente la fe. Debemos permanecer abiertos al Espíritu Santo, permitiendo que Él nos transforme y nos guíe. Además, este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos escuchando al Espíritu Santo o cerrando nuestro corazón a su acción? Jesús nos llama a seguirlo con fe, a reconocer la obra de Dios en nuestra vida y a vivir en unidad con Él. No permitamos que la tentación de rechazar a Dios o dudar de su obra nos aleje de la salvación. Hoy, Jesús nos invita a reflexionar sobre cómo vemos su obra en el mundo. Él está en medio de nosotros, luchando contra el mal y ofreciendo la salvación. Estamos llamados a ser parte de esa obra. Debemos reconocer su autoridad y su poder y nunca cerrar el corazón a su espíritu. Hoy pidámosle al Señor que se haga posible esto que en el Evangelio hemos reflexionado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un excelente día. Soy el Padre Gio Camarillo.